Muy bien, estoy con el señor José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, y vamos a conversar un poco cómo están los comerciantes, porque hay amenaza de suba de impuestos, hay problemas con los manteros que se le ponen en la puerta y le hacen una competencia desleal, y mucha gente está prácticamente descapitalizándose de una manera acelerada por los temas que son comunes a todos los argentinos, ¿no? Inflación, pobreza, desempleo, etcétera, etcétera. José, gracias por venir al programa. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, arranquemos de lo general, ¿no? Es decir, ¿cómo está el comercio hoy? El comercio no logra superar su crisis. Cuando empezó la pandemia, que fue, por supuesto, motivo de una crisis más profunda, pero el comercio venía con 23 meses de retracción en las ventas. Ya veníamos con una crisis importante. ¿Estás hablando de marzo del 2020? Claro, ya veníamos antes, con 23 meses de situación difícil. Vino la pandemia, se generó un problema más difícil todavía, porque si bien es cierto, hubo algunas actividades que tuvieron una rápida recuperación, algunas otras le llevó un poco de tiempo, pero también se recuperaron, pero la gran mayoría no se ha recuperado hasta ahora. Digo que no se ha recuperado hasta ahora porque nosotros, salvo 5 rubros, todos los demás rubros venden menos que la prepandemia. Pero ¿cuáles son esos 5 rubros? Los 5 rubros son ferreterías, hierros y afines, que están muy vinculados a la construcción, y entonces, como la construcción tuvo un buen desempeño con motivo de que el dólar oficial es más barato que el dólar común, el que tenía dólares los vendía y compraba los productos, y lo sigue todavía sigue siendo, no en la misma medida, compraba productos que estaban vinculados al precio del dólar oficial. Entonces eso generó que hubiera mucha construcción, y eso generó que esos rubros anduvieran bien. Los productos vinculados con la industria, que son un sector de negocios que se llama de insumos industriales, también han vendido bien, paralelo a la industria. Artículos del hogar tuvo una recuperación muy grande, también vinculado con lo que dije antes de la construcción. Después se amesetó y hoy por hoy está nuevamente por debajo de sus niveles normales. Después hubo venta de lotes, los ventas de lotes también funcionaron muy bien, y digo solamente lotes porque el sector inmobiliario es de los rubros que todavía no han levantado. Los rubros en general, vamos a poner alimentos como primera medida, porque pareciera ser como que el sector supermercadista no tiene dificultades, porque como vende alimentos vende mucho, pero sin embargo está vendiendo un 17% menos de lo que vendía. Pero te falta un rubro, porque me diste último venta de lotes, sí. 4 ahí llevo ferreterías, productos industriales, artículos del hogar, venta de lotes y... Sí, se me ha ido de la cabeza el quinto rubro, pero por eso lo omití. Está bien, no hay problema. Pero en realidad no quiero ser tan matemático como para decir, tenemos unos rubros que han andado bien, pero el resto no, porque el resto hay juguetería, perfumería, hay indumentaria, hay miles de rubros que no han levantado. Entonces el comercio ha sufrido y sufre una crisis bastante profunda. Después, el comercio está muy gravado impositivamente. Es un sector, es prácticamente el único sector que aporta a prácticamente el único impuesto que cobra la provincia de Córdoba, que es ingresos brutos. Entonces, ingresos brutos fue pasando en estos últimos, diría 10, 12 años, se ha duplicado. El ingreso bruto era el 3,5%, pero bueno, le fueron quitando ingresos brutos a otras actividades, lo cual no me parece mal, quiero decir, pero hay algunas actividades que fueron logrando que se les redujera la alícuota, y finalmente se lo sacaron en forma completa, porque se supone que tienen que ser más competitivos con referencia al resto de las provincias, pero no es que la provincia hizo un ahorro, no, se lo cargó a comercio. El comercio está pagando el 4,8%, entonces, de un impuesto que va sobre la factura, que la factura ya tiene el precio del costo del gasto, el impuesto, el IVA, y ahí arriba va el ingreso bruto, de manera que es una cosa bestial. Absurdo. Bueno,
A eso se le suman los alquileres. La ley de alquileres ha sido muy mala porque ha perjudicado a propietarios e inquilinos. A eso se le suma los costos de los servicios. Acá en Córdoba tenemos los servicios caros, aunque estén subsidiados. Nosotros tenemos los servicios caros, tenemos una energía eléctrica que viene subsidiada de la nación, porque viene subsidiada como está subsidiada toda la energía de la nación a través de CAMESA, pero nuestra empresa provincial aparentemente, no le conozco los números en profundidad, porque sí los conozco, pero aparentemente tiene un gran costo para repartir esa energía subsidiada, entonces al empresario cordobés le sale muy caro. Y después a eso se van sumando otros problemas que van teniendo los sectores de la ciudad. La ciudad tiene un área central y tiene por lo menos 5 corredores, 5 parecidos a 6 corredores. Bueno, la situación en cada uno de los corredores, incluida el área central, es completamente diferente. Hay corredores que están bien, le diría bien y muy bien, como por ejemplo, hay corredores que no tienen vacancias, que no tienen locales vacíos. Otros corredores que tienen un tren. Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo para poner? Bueno, tenemos la avenida Núñez, tenemos la avenida la Martinoli, más le voy a decir, el corredor que está el corredor que está en la villa, ¿cómo se llama? Bueno, esos corredores no hay. No, Villa Villa Libertador. Villa Libertador tiene un corredor impresionante, que uno alguna vez tiene la vocación de ir a verlo, a ver que es un corredor comercial muy importante y no tiene vacancia. Mirá vos. Bueno, pero otros corredores tienen el 3% más o menos, y el área central tiene el 16,5%. O sea, es más crítico. Y en el sector de las galerías tienen el 29% de vacancia. Sí, basta recorrer un poco y ves, se alquila. Con un pico en un caso de un 52% de vacancia. Bueno, doy esos números para que vean que no todo es lo mismo. Claro. No todo el comercio está afectado de la misma manera. Por otra parte, el comercio ha sufrido, por ser los números sorprenden. Nosotros hemos recuperado la cantidad de puestos de trabajo que teníamos antes de la pandemia. Hemos recuperado el mismo nivel, inclusive tenemos más. Pero paralelamente han bajado el número de empleadores. Es decir, hay muchos comerciantes que no superó la crisis. Otros han venido y han tomado nuevamente mano de obra. No quiere decir que sea la misma, ¿no es cierto?, la misma mano de obra, pero quiero decir que el comercio en general está en una situación crítica. Nosotros advertimos que la industria, por ejemplo, tenía una reactivación, ese efecto rebote le ha resultado positivo en el sentido de que el comercio también tuvo efecto rebote. No estamos igual que en el peor momento de la pandemia. Tuvo rebote, pero ese rebote no ha alcanzado a superar la situación crítica. Bueno, vemos que la industria ha tenido un mejor desenvolvimiento por muchas causas, ¿no? José, recién hablabas vos de la presión impositiva por los ingresos brutos, pero al margen de eso y sumando, cuando vas a comprar un auto pagás 52% de impuestos. Sí. La nafta, después vamos a charlar con Bornoroni, creo que tiene un 50% de carga impositiva. No sé si hay otro lugar en el mundo donde la carga impositiva sea tan fantástica, tremenda. ¿Eso perjudica al comercio porque le incrementa los precios y eso le quita ventas? Absolutamente sí, lo perjudica. Es costumbre escuchar cuando uno va y hace esta queja. Dice, ¿ustedes qué se preocupan si los ingresos brutos pasan al precio? Pero claro, no es así. El comerciante no puede pasar todos los costos al precio, porque el precio es la medida del consumo. Entonces, si yo estoy vendiendo por encima de lo que el consumidor puede pagar, voy a vender menos. Claro. El comerciante tiene que vender más, no menos. Entonces, si yo has puesto 2 ejemplos, pero nosotros podemos hacer al barrer un 43,5% de impuestos, cualquier producto, o sea, un promedio. Vestimenta, alimentos, turismo, algunos muchos comida. Más, otros menos. Pero entonces, ¿qué termina ocurriendo? El poder adquisitivo de la gente está bajo, muy bajo.
Los problemas como la inflación, que para que algunos sectores políticos lo minimizan, da la sensación de que la inflación no genera pobreza, que no genera dificultades, que la emisión monetaria no genera inflación. Son todas cosas medio locas que escucha uno, pero la inflación ha hecho que los salarios no lleguen al límite de los costos. Entonces el asalariado va bajando su poder adquisitivo. Si a medida que va bajando el poder adquisitivo del salario, yo le voy aumentando los precios, llego a la conclusión de que no vendo. Claro. Y el comercio tiene que vender, porque el meollo de la cuestión acá, la crisis, es como me decía un funcionario una vez, la crisis está en la caja. Si vos no vendés, listo, ya no hagas análisis filosófico. Entonces, la presión impositiva hace que la gente no compre. Y eso es la muerte del comercio. Sí. Argentina creo que en este momento tiene alrededor de un 12% de desempleo. Hablaste de comercios que se han recuperado y hablaste de rebote, tal cual lo hace la economía cuando cae en un pozo, después rebota y está en una situación que va mejorando. El tema de los comercios, ¿ha podido mejorar la situación del empleo? Porque cuando vos sacás un aviso en el diario, busco empleado demostrador, la cola es kilómetros. ¿Se ha podido mejorar o todavía no han podido despegar en ese rubro? Si tomamos en consideración la crisis provocada por la pandemia, sí, es lo que dije antes, hemos recuperado el empleo. Inclusive tenemos unos puntos más que la prepandemia. Pero si nosotros nos vamos un poquitito para atrás y tomamos los 23 meses críticos de prepandemia, no hemos recuperado el empleo. Evidentemente hay mucho desempleo que proviene del comercio. Hay mucho desempleo que proviene del comercio y ese desempleo se tiene que tomar para ver los números en su verdadera magnitud. Se tiene que tomar el desempleado formal, el desempleado no formal, o sea, el que era no formal y se quedó desempleado. El monotributista es aquel que era empleado pero se hizo monotributista para poder zafar de la situación. Y los comerciantes que tuvieron que cesar en su actividad. Si uno toma toda esa sumatoria, la situación del desempleo en el comercio es muy grande. Está bien. Esta crisis, que por un lado es pandémica, por otro lado es tema de mala gobernanza, como dirían nuestras abuelas. Seguramente. Mala gobernanza ha traído desempleo, incrementándolo. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo y me voy a limpiar vidrio a las esquinas o me conecto con algunos de estos bolseros que me venden algún producto, pongo una manta en la vereda y me pongo a vender, total no pago impuestos, no tengo ningún problema. La pregunta es, ¿la crisis profundizó el incremento de manteros? Sí, la crisis ha profundizado un problema que es muy antiguo, vamos a ser francos, es un problema que no es nuevo, no es de la crisis y no es de esta etapa de gobierno, es una crisis muy antigua contra la cual se ha venido trabajando mucho y los problemas económicos indudablemente que acrecientan eso. Este sábado, justamente, este domingo, me tomé el trabajo de ir a recorrer algunos asentamientos comerciales de tipo feria y están inmensos. Esa situación es una verdadera, un escollo grande para el comerciante formal, porque están los asentamientos tipo las ferias de la salada, esas cosas, pero además está la persona que va y vende en la puerta del comerciante instalado. Y eso ya genera una situación primero de una competencia desleal increíble, pero además genera una muy grande y grave animosidad desde el comerciante instalado hacia los manteros. Evidentemente que la crisis hace que las ciudades, y sobre todo los centros de la ciudad, porque lo que nosotros vemos en el centro de la ciudad de Córdoba, en el área central, que es ese problema de los manteros, porque no se ven en otros lugares, uno no ve manteros en la avenida Núñez, por ejemplo, pero sí en el centro de la ciudad. Es un problema que se ha ido agravando enormemente y a eso se le suman las manifestaciones, ¿no es cierto? Porque las manifestaciones también afectan
más al área central que a otras. No hay manifestaciones en la Ruta 20. Allá no hay manifestaciones ni hay manteros. Es un problema exclusivamente de las áreas centrales. La de Córdoba, también la de Buenos Aires, también la de Johannesburgo, también Atenas y también Barcelona, donde uno vaya va a ver eso. Pero acá está grave, está muy grave y las autoridades, no quiero cargar mucho las tintas con las autoridades porque las autoridades, me consta, hacen un esfuerzo con eso, hacen un esfuerzo. Con respecto de las manifestaciones, el Poder Judicial de la provincia ha puesto un fiscal específicamente designado para ese tema. Es un hombre con el que nosotros conversamos el mismo idioma, ya sabemos de qué se trata, a qué hora empieza la manifestación, qué es lo que se puede hacer, a ver si van a usar media calzada, si van a usar calzada entera. Ya más o menos se conocen los manifestantes, hay grupos de manifestantes con los que se puede hablar, otros con los que no. Eso se trabaja mucho. El otro día, en una reunión en la Cámara, tratando este tema, que es un tema recurrente, porque la Cámara todos los días van a colgárseme de las orejas por las manifestaciones y los manteros, le digo, chicos, no es lo mismo hoy que hace 7, 8 años atrás, porque hace 7, 8 años atrás a nosotros nos rompían todos los vidrios de las vidrieras, y eso ya no ocurre más. Está bien. Última pregunta, José, que no sé si es fácil hacerla, pero tal vez no sea fácil para vos responderla, porque vos estás del lado de los comerciantes que pagan sueldo, y la pregunta yo te la hago de los que reciben un sueldo. ¿Es cierto de que en los últimos, para no caer sobre este gobierno, tomando también el gobierno anterior, en los últimos 8 o 9 años, el sueldo real ha descendido? Indudablemente. Es decir, al patrón, ya no al comerciante, sino al patrón, porque yo tengo colegas, dirigentes gremiales, empresarios de toda índole, industriales, agropecuarios. El patrón no tiene ningún interés en que el obrero cobre poco. Primero porque aunque esté desmerecido el concepto de empresario, los que conocemos al empresario de adentro, sabemos que el empresario es una persona que trabaja por y para la sociedad. La empresa no es un ente generador de riqueza para uno solo. La empresa es un engranaje fundamental en el desarrollo de la sociedad. Entonces todos queremos que ganen más y que ganen más los asalariados. Y efectivamente, lo dije antes, ellos han perdido poder adquisitivo. Estábamos conversando hace un ratito sobre que está muy cara la nafta. Y ahora ya lo va a decir, bueno, no es que esté cara la nafta, es que vos tenés poca plata en el bolsillo. Claro, es así. Entonces, además de lo que dije sobre los empresarios, al empresario también le conviene que gane más. Seguro. Se aumenta el mercado. Se aumenta el mercado. Gracias, José. No, faltaba más. Un gusto, como siempre, tenerte acá conversando. Bueno, lo mismo. Hasta el próximo encuentro. Un gusto venir. Hasta luego.